Bueno, estamos con la lectura y escritura del archivo de texto, pero en una interfaz visual. El mismo que hicimos en modo consola lo estamos haciendo en modo visual. Bien, entonces voy a recuperar el ejercicio. Ahí está, sí. Bueno, ya tenemos hasta lo que es la generación de datos, o sea, ya todo listo para grabar, pero no hemos grabado. A ver, ahí está. Bueno, nada más le voy a cambiar el tamaño a este frame, perdón, a este JTable. Le voy a cambiar unos detallitos. Primero, el tamaño de la fuente a 18 y el alto del renglón, ajustarlo porque la fuente va a estar más grande. El row height a 26. Y también voy a hacer un poco más ancho la primera columna, donde va el nombre de la materia. Voy a ponerle aquí a 250. Bueno, lo que nos falta aquí es calcular, no hemos calculado. La idea, fíjense, ayer yo les decía que los datos, cuando se analiza cuáles son los datos que tenemos que grabar de la aplicación, pues no todos se tienen que grabar y en particular los datos que se calculan no se guardan, sino que se vuelven a calcular cuando se leen los datos con los cuales se calcula. ¿Por qué no se guardan los datos calculados? Pues porque puede haber inconsistencias entre los datos que dan origen al cálculo y el cálculo mismo. A lo mejor puede haber problemas o no se alcanzó a grabar completo. Entonces siempre mejor los datos calculados normalmente no se graban. Normalmente, no quiere decir que nunca. Bueno, entonces ahora ya vamos a grabar el archivo. Para grabar el archivo necesitamos pues preguntar el nombre del archivo. Y también necesitaríamos un botón que dijera grabar y otro botón que dijera leer o abrir. Pero en lugar de hacerlo a través de botones, lo vamos a hacer pues de la manera como una aplicación normalmente lo hace. Entonces, fíjense, en lugar de poner un botón grabar y un botón leer, vamos a agregar un menú. Entonces, nos vamos aquí a la paleta de componentes, abrimos la categoría de menú, swing menú, por si no está desplegada, y entonces vamos a tomar el primer elemento que es el menú bar. Y este lo soltamos en cualquier lado y no importa dónde lo soltemos, siempre lo va a poner arriba, porque va a ser el menú, ¿sí? Y entonces ese menú, pues ya le podemos poner opciones como cualquier otra aplicación. Le voy a cambiar aquí el nombre. En lugar de file, le voy a poner archivo. Y acá en edit, le voy a poner, no sé, otra cosa acerca de. Podemos extender el menú tanto en agregarle nuevas barras. Por ejemplo, aquí le puedo agregar un menú, ¿verdad? O sea, por si quiero más opciones en el menú, este es un menú, este es otro menú, o podríamos decir que es submenú. Y entonces a cada menú le podemos agregar elementos o ítems. Bueno, es lo que vamos a hacer. En una aplicación, normalmente la opción de archivo, que casi siempre es la primera que viene ahí a la izquierda, pues trae el abrir, el guardar, el nuevo, el salir, y ya, algunas otras variantes. Vamos a poner las cuatro básicas que son nuevo, guardar, abrir y salir. Entonces, aquí nos ubicamos en este menú y aunque lo podemos traer de la paleta, es más práctico de aquí y le podemos agregar otro menú dentro del menú, pero ahorita le vamos a agregar un ítem, que es un elemento del menú. Entonces nos vamos aquí menú ítem y vamos a agregar cuatro. Menú ítem, otro y el último, ¿sí? Bueno, vamos a cambiarle el texto para que digan las opciones que ahorita yo estuve marcando. Entonces aquí le diríamos que, bueno, aquí, caray, bueno, ahí. Aquí va a decir, bueno, se va hasta el último. Aquí va a decir salir.
Y luego aquí, cuando me deje, ahí va a decir nuevo, un archivo nuevo. Luego acá va a decir guardar. Y acá va a decir abrir. Esos son los nombres. Ya si nosotros ejecutamos, pues el usuario va a tener aquí las opciones para manejar los datos en el archivo. La información que esté aquí, luego la quiere guardar, le da archivo, guardar, y ahí pues ya tiene que preguntar el nombre del archivo, en qué carpeta lo va a grabar. Bien. Ahora le voy a cambiar los nombres a los botones porque en realidad estas opciones de menú son como botones, pero incrustados en un menú, pero se trabaja igual que un botón. Entonces le voy a cambiar los nombres. Este se va a llamar JMenú nuevo y luego JMenú. Bueno, eso ya está. Este se va a llamar JMenú guardar. JMenú abrir. Y salir. Muy bien. Ahora que ya está, entonces sí podemos empezar a pensar cómo vamos a grabar. Cuando nosotros le damos grabar, por ejemplo aquí, me voy a ir al código, ¿sí? Y le voy a cambiar, bueno, aquí, le voy a decir, file, estoy en NetBeans, file, file, y luego aquí dice save, ¿sí? Bueno, si le doy save, pues lo va a guardar ahí donde está. Pero si le doy save as, entonces aquí me debe, más que ahí, no sé, se tarda. Me debería preguntar en dónde lo quiero guardar y qué nombre le quiero poner. Bueno, tal vez aquí está más como centralizado, ahí está, ¿verdad? Ahí está la ventana. Cuando yo quiero guardarlo, se abre una ventana que me pregunta cómo se va a llamar el archivo y en qué carpeta lo quiero guardar. Bueno, entonces algo similar debe ocurrir con nuestra aplicación. Aquí cuando lo ejecutemos, debe aparecer, suponiendo que ya le puse aquí datos, aquí le puse, no sé, María, y luego le digo aleatorios, cuando yo le diga guardar, pues me debe salir un cuadro, una ventana para que yo indique dónde y cómo se va a llamar el archivo. Bueno, eso, si no tuviéramos clases ya definidas para eso, pues tendríamos que crear nuestras clases que hicieran eso, pero ya hay una. Hay una y se llama JFileChooser. Si nos vamos aquí a la paleta, en la sección de Windows, hay una opción o un componente que se llama File Chooser, que traducido es como un selector de archivos. File Chooser es selector de archivos. Lo podemos tomar de aquí, pero yo prefiero crear el objeto directamente aquí en el código. Entonces me voy a ir al source y voy a crear un objeto de esa clase. Como quiero que esté disponible en todo el frame, entonces lo voy a crear igual que el modelo. Voy a poner aquí, nada más que el modelo fue la pura referencia y en el constructor se le asignó un objeto. Y en este caso, el JFileChooser, de una vez voy a crear el objeto. Le voy a decir JFileChooser y la referencia, pues le voy a poner las iniciales de es igual a new. Aquí sí voy a crear el objeto. En este caso porque no depende, por ejemplo el modelo, pues no lo podía crear aquí porque dependía del JTable Materias. Y aquí en este punto no está creado. Está creado cuando se ejecuta el método initComponents. Pero acá es un objeto totalmente independiente. Bueno, entonces, este JFileChooser trae métodos que me proporcionan la ventana que vimos ahorita. Entonces, eso lo vamos a hacer en la opción de grabar, aquí en guardar. Voy a activar el evento del guardar, es como ya había activado sin querer el nuevo. Aquí activé la opción del menú que se llama guardar. Y entonces le voy a pedir al JFileChooser
tiene varios métodos, tiene muchos métodos, entre ellos tiene los que me muestran la ventana de exploración. Esos empiezan con show. Vean, ahí bueno, estas que están como tachadas es que están depercadas, o sea que ya no tienen soporte, ya como que son viejitas, pues. Pero tenemos estos tres. Bueno, nosotros lo que queremos es, en este punto, en la opción de guardar, pues guardar un archivo. Entonces, ¿cuál es la que usaría para guardar un archivo? De acuerdo al nombre, el save, show, save dialog. Y cuando quiera abrir un archivo, ¿cuál voy a utilizar? El open. Estos dos métodos son muy parecidos, aparentemente hacen lo mismo, pero sí es un poquito diferente cuando quiero abrir que cuando quiero guardar. Por ejemplo, cuando quiero abrir, el archivo debe existir. Y el comportamiento de ese método hace que si yo quiero abrir un archivo, por fuerza tengo que poner una ubicación y un nombre. Bueno, entonces vamos a usar el save. Ahora, en el save o los dos, ¿qué tipo de dato me regresan? Ahí está la ayuda. Un entero, me regresa un entero. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces voy a usar el save porque voy a grabar. Ahorita simplemente lo voy a dejar así. Voy a mandar llamar el save. Entonces, a ver, lo ejecuto. Dejen quitar esta ejecución. Voy a ejecutar. Y bueno, se supone que yo debería tener aquí información que quiero guardar, pero ahorita no lo tengo. Nada más quiero ver qué sucede cuando le digo guardar. Esto que estamos viendo es lo que ejecuta el método show save dialog. O sea, me pone una ventana de exploración para que yo escoja en qué carpeta voy a poner el archivo y aquí el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces, es lo que hace este método, no me graba, el método no graba, el método nada más me proporciona una ventana para que yo explore, bueno, el usuario explore, que diga en dónde lo quiere guardar y qué nombre le va a dar. Ahora, ¿por qué regresa un entero? Porque este método eh, responde a lo que el usuario haga con la ventana. Lo puede cancelar, puede cerrarla, puede cancelar. Si le doy save, ¿por qué no me responde? Si le doy save. ¿Por qué no me deja? O sea, le estoy dando save y no me deja. ¿Por qué creen? O sea, está validando. ¿Qué valida? Estoy dando save. Ya escogí o por default salió la carpeta documentos. Pero ¿por qué no me deja darle save? Porque falta el nombre del archivo. O sea, todo eso lo valida. Bueno, entonces, si le doy cancel, me va a regresar un entero. Si cierro la ventana, me va a regresar un entero. En cualquier caso, cuando se desaparezca la ventana, me va a regresar un entero. Y cuando todo va bien, me va a regresar un cero. Ese entero va a ser un cero. Cuando todo va bien, ¿qué quiere decir que todo va bien? Ah, pues que escogió una carpeta, que le puso un nombre, y ya le dio save y ya lo quiere guardar. Yo si ahorita le digo, no sé, me voy a poner aquí diana.txt y le doy save, ahora sí ya me va a dejar. ¿Por qué? Porque todo estuvo bien y me regresa un cero. No me está grabando, nada más dice, ya está todo listo para que grabes. Ya, ya detecté el archivo o la carpeta, el usuario ya escogió, ya le puso nombre al archivo y le dio save. O sea, todo está listo para que tú grabes. Bueno, entonces, eso lo vamos nosotros lo vamos a tomar aquí, que cuando ese método me regrese un cero, es que ya está listo para grabar. Si me regresa algo que sea diferente de cero, por alguna razón no va a grabar. O porque canceló, porque cerró la ventana, o por cualquier otra causa no va a grabar, ¿sí? Entonces, por eso aquí nosotros vamos a preguntar si lo que me regresa este método, si es diferente de cero, quiere decir que no va a grabar. Nada más con el cero es cuando ya va a grabar. Y entonces, si no va a grabar, pues nos regresamos. Si lo que me regresa ese método es diferente de cero,
por alguna razón, no va a grabar. Claro que en la documentación viene, si te regresa un 1 quiere decir esto, si te regresa un 2 quiere decir esto otro, pero a mí lo único que me interesa es si regresa un 0. Bueno, así hablando de manera así muy, muy concreta, nada más me interesa que si me regresa un 0, entonces vas a grabar. Bueno, entonces ya, si me regresó un 0, esto va a ser falso y se va a regresar. Y bueno, es falso y no se regresa, sino que va a continuar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar a crear nuestros objetos para grabar. Esos objetos, ¿dónde quedaron? A ver, están aquí. Es el mismo, lo que estábamos usando ayer, ¿no? Vamos a grabar, entonces necesitamos un objeto FileWriter al cual le vamos a pasar el nombre del archivo y la ubicación. Y luego con este objeto creamos el PrintWriter, que es el que trae los métodos de escritura. Bueno, vamos a crear nuestro primer objeto. FileWriter. FileWriter FW es igual a New FileWriter. Bueno, recordando el ejercicio que hicimos en modo consola, el nombre del archivo se lo pedimos en una variable que se llamaba archivo. Se lo pedimos por teclado al usuario. Aquí no le, bueno, en la interfaz no se le ha pedido el nombre del archivo porque eso lo va a resolver el JFileChooser. Cuando el usuario le dio save es porque ya le puso un nombre de archivo. Ya ven que ahorita cuando no se lo había puesto no me dejaba darle save. Cuando ya le puse el nombre del archivo, entonces ya sabe en dónde va a grabar y cómo se llama el archivo. Bueno, eso lo tiene el objeto JFileChooser, es un atributo que va a guardar. Y aquí se lo vamos a preguntar al JFileChooser. Le vamos a preguntar a través de un método cómo se llama el archivo que escogió el usuario. Y ese método se llama getSelectedFile. GetSelectedFile me regresa en un objeto file. Fíjense como el tipo de dato que me regresa es un file, no es un string, es un file. Es una clase de Java. ¿Sí? Es archivo. Entonces, ahí me regresa el nombre y ubicación del archivo. No sabemos en dónde va. Ahí dentro del objeto debe estar esa información. Bueno, entonces ya lo trae. Lo cual quiere decir que el FileWriter, ayer le pasamos al constructor una cadena y hoy le estamos pasando un objeto file. ¿Se acuerdan que cuando creamos el objeto había muchos constructores? Cada constructor me recibe diferentes tipos de parámetros. Bueno, entonces ya me lo recibió. Ahora, como nos pasó ayer, dice que hay que encerrar esto en un try catch o lanzar una excepción. Vamos a ponerle cuáles opciones nos da. Nos da 3 opciones. La primera es encerrar la instrucción. Statement es una instrucción, solo una línea, en un try catch. Eso fue lo que hicimos ayer. Pero ahora voy a escoger la segunda. Voy a escoger la segunda, que es envolver en un try catch, pero un bloque, o sea, todo el bloque, no solo una instrucción. Y vamos, y fíjense qué cambios hace, ¿eh? Va a hacer varios cambios, ¿eh? Le voy a dar aquí. La instrucción que yo le di fue crear este objeto. Le pasamos como al constructor el getSelectedFile, que es un objeto que trae la información del nombre y ubicación del archivo, entre otras cosas, trae otra información. Bueno, entonces, nosotros cuando, bueno, si le doy control Z por aquí, nosotros aquí creamos la referencia y le asignamos el objeto, ¿sí? Y vean cómo ahora cuando le dijimos que envolviera en un bloque, lo que hizo fue que la referencia primero la declaró nula antes del try y luego dentro del try ahí creó el objeto en la referencia. O sea, como que dice, la referencia la pongo antes del try y luego dentro del try creo el objeto. ¿Por qué hizo eso? Bueno, por una razón. Aquí el try, ¿para qué usamos el try? ¿Para qué se usa? ¿O qué significa el try? O sea,
intenta ejecutar este código, por eso se llama try. Dice, intenta ejecutar este código. Bueno, ya ven que nosotros cuando lo hicimos en modo consola, yo les decía, una vez que abran el archivo, no se les olvide cerrarlo y le damos fw close. ¿Sí? Y en el inter aquí, ahí escribíamos el código para grabar los datos. O sea, que no se nos olvidara cerrar. Ok. El try, ¿cómo funciona? Bueno, ya lo hemos visto. Ejecuta todo lo que dice ahí. Si algo no puede ejecutar, crea una excepción y la lanza. Y ya no hace el resto del código, ya no lo ejecuta. Y en el resto del código viene el cierre del archivo. Entonces, ¿qué sucede cuando el try lanza una excepción que no tiene que ver con el archivo? Que no lo va a cerrar. O sea, si por aquí ocurre una excepción por el subíndice de un arreglo, por el formato de un dato, por cualquier cosa que no tenga que ver con el archivo, entonces va a lanzar la excepción y ya no va a cerrar el archivo. Por eso, el cierre del archivo lo puso en otra sección que agregó, este finally lo agregó. ¿Y por qué lo hace así? Porque dice, bueno, cuando tú ejecutas lo que está aquí y se lanza una excepción que no tenga que ver con el archivo, en lugar de poner el cierre del archivo aquí, lo vamos a poner en un bloque que se llama finally. Y entonces, lo que sucede es que antes de que lance la excepción, viene y ejecuta lo del bloque finally. Y en el bloque finally está cerrando el archivo. Eso lo hace para proteger el archivo cuando el problema no es del archivo. Y ahorita porque estamos viendo un archivo, pero en realidad puede ser cualquier recurso que haya abierto y entonces aquí se encarga de cerrarlo. El bloque finally se ejecuta, ocurra o no una excepción. La diferencia es en qué momento se ejecuta. Cuando ocurre una excepción, la ejecuta antes de lanzar la excepción. Entonces aquí nos aseguramos que cierra el archivo. Cuando no ocurre ninguna excepción, la ejecuta cuando termina el bloque try. Termina el bloque try y luego viene a ejecutar el bloque final. Entonces el bloque final siempre se ejecuta. Cuando hay una excepción, se ejecuta antes de que la lance. Cuando no hay excepción, la ejecuta al terminar. ¿Sí? Y entonces es una forma de proteger el archivo, de que se cierre aunque haya una excepción. Por esa. Y entonces, ¿por qué esto lo sacó? Ah, porque si lo pusiéramos aquí dentro, vamos a poner que yo esto no lo pusiera así, sino que acá lo creara. Entonces, si lo hiciera de esta manera como lo teníamos nosotros, ya no podría cerrar el archivo porque este objeto FW está creado en el try y no el bloque final y no lo conoce. Entonces, por esa razón, el objeto o la referencia no la creó aquí. La referencia la crea antes del try para que sea conocido por todo el bloque. El bloque completo es try, catch, finally, para que lo pueda usar en cualquiera de los tres bloques. Entonces, por eso lo hace aquí. Bueno, eso lo hizo con el FileWriter, ¿verdad? Vamos a hacerlo nosotros, ya abrimos ahora vamos a hacerlo con el PrintWriter. El PrintWriter es la clase o el objeto que va a traer los métodos de escritura. Bueno, entonces hacemos lo mismo que con creamos aquí el PrintWriter, la pura referencia. Y como todavía no creamos el objeto, pues va a ser nula. Agregamos la librería. Y acá, al cerrar, pues también vamos a cerrar el PrintWriter primero. Vamos a decir printwriter.close. Normalmente, como les digo, el bloque finally se usa para cerrar recursos y proteger en caso de que ocurra algo en el try que pues no que alcance a cerrar el archivo en este caso. Bueno, entonces aquí, ahora sí, en esta parte es donde vamos a grabar. Y vamos a grabar igual que ayer, primero el nombre del alumno y luego el número de materias y después con un ciclo recorrer el JTable para grabar de cada materia o de cada renglón más bien el nombre de la materia y la calificación en ese orden, para que quede igual que cuando lo hicimos en modo consola. Bien, entonces aquí vamos a ahora utilizar los métodos de escritura, que en este caso sería el println. Bueno, lo vamos a decir aquí. Println, ¿pero de quién? Es que no hemos creado el PW. Nada más está la referencia.
pero no hemos creado el objeto. Bueno, entonces le decimos pw es igual a new print writer y le vamos a pasar al constructor el objeto fw que creamos ahí previamente. Y ahora sí, sobre el objeto pw vamos no estamos grabando o mostrando en la consola, estamos grabando en un archivo. println, el nombre. El nombre viene en el JTEX alumno, ahí es donde el usuario captura el nombre del alumno y pues es una cadena, ¿verdad? Aquí no nos preocupamos de convertir porque todo lo que graba, no importa el tipo de dato, lo va a grabar como cadena. Entonces, ahora vamos a grabar el número de materias. Eso se lo podemos preguntar al spinner o al modelo del JTable o al propio JTable. Entonces va a grabar ahora modelo.getRowCount. Los renglones que en ese momento tenga el JTable. Y después con un ciclo vamos a recorrer todos los renglones de JTable y grabar el nombre y la calificación. Entonces sería un ciclo a recorrer todos los renglones del JTable desde 0 hasta modelo, todos los renglones, ¿verdad? GetRowCount. Bueno, aquí va a grabar dos datos. De cada vuelta va a grabar dos datos. Sería pw. que grabe print, es println. Si le dejamos print, va a grabar todo pegado así. println y vamos a tomar del modelo el valor getValueAdd que está en la columna 0. ¿Sí? No necesitamos hacer ninguna conversión porque todo lo graba como cadena. Y luego vamos a grabar ahora. Inclusive aquí lo podríamos haber grabado como con un ciclo, del 0 al 1. Aquí está grabando el nombre de la materia, aquí está grabando la calificación. Columna 0 y columna 1. Bueno, y aquí le vamos a decir que ya terminó. Un J Option Paint que me muestre aquí que me muestre pues un mensaje, ¿no? Muy bien, ahí está. Ya podemos probar. ¿Dónde van o qué? Ah, ok. A ver, voy a poner aquí un nombre de alumno, Laura González, por ejemplo. No puse acentos. Y vamos a poner que tiene 7 materias aleatorios. Ok, vamos a grabar. Me pregunta en dónde. Yo, para no andar batallando, lo voy a poner en el escritorio. Y se va a llamar laura.txt. Y me dice que el archivo fue grabado. Bueno, por lo menos no lanzó ninguna excepción, ¿verdad? Eso no quiere decir que lo haya grabado bien. Tenemos que verificarlo. Ya está grabado el archivo. Entonces, me voy a ir al escritorio. Y aquí voy a abrir el archivo de Laura, que no sé dónde quedó. Aquí está, laura.txt. Entonces, lo abrimos. Y ahí están los datos del archivo, ¿sí? Deben coincidir con lo que estaba acá en la aplicación. Entonces, aquí dice que es Laura González, 7 materias y cada una su nombre y su calificación, nombre y calificación. Bueno, ya está grabado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es leerlo. Vamos a leerlo. Lo mismo que hicimos en la consola, pero ahora en el visual. Entonces me salgo de aquí a leerlo. Les decía yo que faltó un botón para que promediara, para que calculara la aplicación. Pero bueno, no lo pusimos. Ahí se me olvidó. Pero al leerlo sí queremos que calcule el promedio. El promedio, aunque hubiéramos tenido el botón que calculara, el promedio no lo íbamos a grabar. El promedio se va a generar con los datos que vamos a leer, porque el promedio es un cálculo, depende de esos datos.
no puedo grabar cualquier promedio. Bueno, entonces me salgo de aquí y vamos ahora a leer. Por aquí tenemos nuestros métodos de lectura o nuestras clases para lectura. Ahí para lectura necesitamos crear un objeto file reader y con ese objeto file reader pues crear el objeto buffer reader, que es el que trae los métodos de lectura. El método que vamos a usar es el readline. Bueno, entonces activamos aquí el botón abrir. Y vamos a hacer lo mismo que en el grabar. Primero que debe aparecer una ventana para que el usuario busque cuál archivo quiere abrir. Entonces aquí le decimos, si JFileChooser, ahora vamos a utilizar, ¿cuál método vamos a usar ahora? ¿Cuál? ¿Cuál método usamos? Chavos, estamos aquí. Queremos abrir un archivo. El open, ¿verdad? El open y también me regresa un entero. Bueno, es que sí cambia un poquito el comportamiento, por eso hay que escogerlo bien. Bueno, este método me va a regresar un 0 si es que el usuario escogió un archivo que sí exista en los directorios. O sea, ahí se verifica no solo que tenga el nombre, sino que el nombre lo haya tomado de una de las carpetas, ¿sí? Bueno, entonces aquí también preguntamos, si es diferente de 0, es que por alguna razón no va a leer, no va a abrir. Entonces nos regresamos. Y si es 0, entonces eso va a ser falso y va a proceder a abrir el archivo. Como vemos, los métodos show open dialog y show save dialog no graban ni leen. Nada más sí nos ayudan bastante porque nos proporcionan la ventana estándar para estar explorando ahí en los archivos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a crear nuestro objeto FileReader. FileReader, ya le vamos a pasar el nombre del archivo que haya seleccionado el usuario para abrir. Y ese se lo vamos a preguntar al JFileChooser, es el que trae esa información. JFileChooser. Y el método que me proporciona los datos del archivo es el getSelectedFile, que me regresa un objeto de la clase file. Bueno, aquí lo mismo, nos va a pedir que envolvamos esto en un try catch, pero vamos a aprovechar la segunda opción porque es más completa, ya me pone el finally. O sea, entonces vamos a tomar el segundo, ¿sí? El segundo, pues ya sabemos por qué creó la referencia nula antes del try. Y luego aquí ya crea el objeto. Y también está acá el final y ya cerrando el archivo. Bueno, vamos a agregarle ahora el segundo objeto que sería, es que el file reader sí trae métodos de lectura, pero no están un poco más complicados. Entonces por eso le pasa la bolita a un buffer reader y el buffer reader trae un método más, digamos, más práctico. Entonces vamos a crear ahora primero la referencia del buffer reader. Ah, caray. Buffer reader. ¿Sí? BR, ahorita no creamos el objeto, nada más la referencia. Agregamos el import. Y entonces, ahora sí, aquí vamos a crear el objeto, pero ya en la misma referencia. Buffer reader es igual a new buffer reader y le vamos a pasar al constructor el fr. Y vamos a cerrar el archivo. El archivo lo vamos a cerrar aquí, en el bloque finally. br.close. Noten como en el bloque finally trae otro try catch para cerrar los archivos. Y esto es porque, pues, no necesariamente va a poder cerrar el archivo siempre. Si el archivo está dañado o algo pasó con el archivo, pues no lo va a poder cerrar. Por eso también trae un try. Bueno, entonces,
ya tenemos todo listo ahora. Sí, para leer. A la hora de leer, sí necesito definir los tipos de datos porque pues son con los que vamos a trabajar en la aplicación. A la hora de grabar no me preocupé porque todo lo iba a grabar como cadena. Bueno, entonces, ahora sí, nos vamos al... ¿Qué es lo primero que trae el archivo? Aquí ya estamos listos para leer los datos. ¿Qué es lo primero que trae? Tengo que respetar cómo viene el archivo. El nombre del alumno, ¿va? Entonces, y ese nombre del alumno lo vamos a poner en el campo de texto porque estamos leyendo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es leer los datos y mostrarlos en la interfaz. Entonces sería jtext alumno.settext. Vamos a poner ahí el nombre del alumno que vamos a leer. ¿Cómo lo vamos a leer? bufferreader.readline. ¿Sí? Estamos leyendo un dato que sabemos que el primerito es el nombre del alumno y lo estamos ubicando en el campo de texto. Aquí me pide que agregue un catch. Lo agregamos, lo va a agregar abajo. Ya agregó un catch por acá abajo. Y bueno, ya con eso nos debería poner el nombre del alumno. ¿Cuál es el siguiente dato que vamos a leer? Ahí está el archivo. Ahorita la ventaja es que es archivo de texto y lo podemos ver con un editor. Si fuera un archivo binario no lo podríamos ver. ¿Cuál es el siguiente dato? ¿O qué significa el siguiente dato? La cantidad de materias. Ese es un entero. Y ese entero, ¿a quién se lo vamos a pasar? Ya en la interfaz. ¿A quién? Bueno, pero ya en la interfaz, ¿a qué componente se lo vamos a pasar? Vamos a leer el 7. ¿Y a quién le vamos a pasar ese 7? A ver, aquí está. Leemos el 7 y ¿para qué es ese 7? Se supone que vamos a leer el estado en que estaban los datos cuando se grabaron. Entonces, aquí cuando se grabaron, aquí decía un 7, ¿no? Y ese 7 activó los 7 renglones aquí del JTable. Entonces, ese 7 en donde se debe reflejar es en el spinner, para que el spinner a su vez lo refleje en el JTable. Entonces, fíjense, vamos aquí y le decimos JSpinner, materias, vamos a poner un valor que vamos a tomar de la lectura del siguiente dato. Tiene que ser en ese orden, no puedo leer primero el número y luego el nombre, porque no viene así el archivo. Entonces aquí le diría .readline. Va a leer el siguiente dato que en este caso es el 7. El set value del spinner es igual que el set value add del JTable. El, el parámetro que recibe es de tipo object y como es object recibe cualquier tipo de dato, por eso ahí no está marcando error. Pero yo sé que a mí no me sirve como cadena, ahí lo va a tomar como cadena. Se lo tengo que pasar como un entero para que eso se refleje en el spinner y a su vez también en el JTable. Entonces, esto lo tenemos que cambiar entero. Vamos a decirle, un cast no funciona, de una cadena no se puede hacer un cast a un entero. Entonces, integer.parse in y lo que va a convertir a entero, pues es lo que leyó. Aquí va a leer el 7 como cadena y luego lo va a convertir entero y se lo va a pasar al set value. Esto, fíjense, vamos a ejecutarlo, ¿no? Todavía no leemos las calificaciones, las materias. Aquí le decimos archivo abrir y buscamos en la carpeta, en el escritorio y se llama laura.txt, ¿no? Aquí está. Es este mismo archivo. Lo abrimos y ya puso aquí el nombre del alumno. Ya puso el 7 y ese 7 ya se reflejó aquí. Entonces, ahora lo que sigue es con un ciclo leer pues cada par de datos cada par es una materia. Un ciclo del 0 al 6
bueno, para irlos acomodando aquí. Y cada vuelta que dé el ciclo, el primer dato es el nombre, lo ponemos en la columna 0. El segundo dato es la calificación, la ponemos en la columna 1. Y ya da otra vuelta y luego otra vez el siguiente dato que es el nombre en la columna 0 del nuevo renglón. Entonces ya podemos hacer eso, pero al mismo tiempo vamos a promediar, ya que la aplicación no lo hizo, pero la lectura sí va a promediar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable para ir sumando las calificaciones. Bueno, una variable calificación, una variable suma, que va a empezar en 0 porque es un acumulador, y una variable promedio. E insisto, el promedio no está grabado, ese lo vamos a calcular a la hora de abrir el archivo. Y eso es lo que sucede con las aplicaciones. En Excel no se guardan todos los valores que se ven ahí. Se guardan las fórmulas y cuando se abre vuelve a recalcular todo y ya lo pone en su lugar. En general así lo hace, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un ciclo vamos a recorrer los renglones del JTable. Ya sabemos que el JTable actualizó el número de renglones en base a lo que se leyó y que se puso en el spinner. R++. Y entonces aquí va a ser dos lecturas. La primera corresponde a la materia y la segunda a la calificación de esa materia. Bueno, la materia, con esa no voy a hacer nada más que leerla y ponerla, ¿sí? Entonces yo le diría aquí, modelo, set value, vamos a poner un valor que vamos a leer. Vamos a poner aquí br readline. Y lo vamos a poner en la columna 0. Ese es el nombre de la materia. Pero es exactamente como viene la información. Aquí, este ciclo está ubicando en la primera materia. Cuando la R vale 0, va a estar ubicado aquí, va a leer dos datos. Ya leímos el primero y lo pusimos en la columna 0. Vamos a leer el segundo y ponerlo en la columna 1. Nada más que el segundo es una calificación que es de tipo doble. Me lo va a leer como cadena. Lo voy a convertir a doble y asignarlo a la variable calificación porque vamos a sumar esa calificación. Si nada más fuera a ponerla en la columna 1, pues aquí mismo podría hacer la conversión, pero en este caso lo voy a hacer por separado. Calificación es igual a doble, parse doble de br.readline. Ahí estamos leyendo la calificación y la estamos convirtiendo a doble y la ponemos en la variable calificación. Ya podemos poner esa calificación en la columna 1. Modelo.setValue, calificación, renglón R, columna 1. Pero también vamos a sumar esa calificación, por eso la puse en una variable. Entonces sería suma más igual calificación. Ya ese ciclo, cada vuelta que dé, toma una materia con su calificación y las va poniendo y las va sumando. Y entonces aquí ya le diríamos que el promedio es igual a la suma, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto sería? ¿Alguna idea? ¿Entre cuánto voy a dividir para calcular el promedio? ¿O qué le hicimos al usuario? No, es que no sé entre cuánto. ¿Entre cuánto? A ver, aquí, Laura González, ¿entre cuánto tengo que dividir sus materias para sacar el promedio? Entre 7, ¿no? ¿Y ese 7 dónde lo tengo acá? ¿Lo tengo en el spinner o lo tengo en el JTable? Entonces lo voy a tomar del JTable y lo vamos a poner en la... Tenemos una etiqueta para el promedio. JLEI promedio. Text. Entonces aquí promedio más así. A ver, ya está. Vamos a leer este archivo.
Aquí no hay necesidad de avisar, ya se leyó, porque se tiene que, ahí va a ser evidente, ¿no? Si se leyó, la información tiene que estar en. Entonces, vamos a decirle, ahorita está en blanco todo, abrir, me voy a ir al escritorio y voy a buscar ese archivo. Lo puedo teclear, pero aquí lo estoy buscando. Aquí está el aula, ¿sí? Le voy a decir que lo haga. Y tiene que ser esta información. O sea, aquí está cálculo 83 y aquí está el promedio. Ya lo leyó, ¿verdad? Si ayer en el modo consola nosotros creamos un archivo con la misma estructura, o sea, la estructura es la misma, no importa que haya sido en modo consola. Quiere decir que yo aquí lo puedo abrir el archivo que creamos ayer. A ver, nuevo, digo abrir, y ahora voy a buscar, está en documentos, el archivo que grabamos ayer. Y luego está aquí en NetBeans Projects. Luego aquí busco la carpeta de mi aplicación. Es la misma aplicación, la de ahorita. Sería PB, aquí está aplicación, archivo de. Esta es la que estamos trabajando. Y aquí hay un archivo que se llama Diana o Raúl, no sé cuál. ¿Cuál fue el bueno? ¿Se acuerdan? Es que si abro el que no fue el bueno, me va a lanzar una excepción. Porque no sé, no corresponde. A ver, pues voy a intentar con Raúl. Estos son los datos de Raúl, ¿sí? Ese es el que grabamos ayer en la aplicación en modo consola. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Miren, me voy ahora por el operativo. Aquí tenemos NetBeans Projects y luego es aquí en esta aplicación, viene siendo esta, y aquí está el archivo de Raúl, y ahí está, deben ser los mismos datos, ¿no? Bueno, también fueron 7. ¿Qué pasaría? A ver, aquí tenemos el de Diana. El de Diana hicimos una prueba grabándolo de otra manera. Vamos a intentar leer aquí el de Diana. Aquí está el de Diana. ¿Y qué va a pasar? Si se fijan cómo lo lee. O sea, no lanzó excepción, pero ¿qué sucedió? La información está mal, ¿verdad? O sea, porque el archivo no corresponde con la estructura que lo estamos leyendo. ¿Ok? Bueno. De la misma manera, es más, aquí ya lanzó la excepción. Algo no pudo convertir o ya lanzó la excepción. De igual manera, en el modo consola, en la lectura, podríamos leer el archivo que grabamos ahorita. Nada más que, pues, en modo consola está más complicado buscar toda la ruta, ¿no? Bueno, entonces, ahí le vamos a dejar.